Buenos días, chicos. En esta ocasión eh, vamos a hablar sobre funciones y para ser más específico vamos a hablar del tema de funciones cuadráticas. Para esto vamos a hacer el análisis respectivo de su dominio, imagen, intersecciones y gráficas. Me presento, soy el auxiliar de cátedra, Aguilar Vargas José Fernando, auxiliar de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma Gabriel de René Moreno, Bolivia. Listo, una función cuadrática o también llamada una función parábola, ¿ok? Son del tipo y igual a más o menos a por x al cuadrado más o menos b por x más o menos c, ¿ok? Aunque la función solo tenga el término o la incógnita x elevado al cuadrado y sea la variable o la incógnita con mayor grado, pues automáticamente la función ya es cuadrática, que solamente tenga ese término, ¿ya? Ahora decimos donde A y B son coeficientes o constantes y C viene a ser un término independiente que se le dice que ese término independiente es una constante. ¿Qué es una constante? Es un número, ¿ok? Entonces, la parábola tiene un vértice en B, o el par ordenado HK, donde X es igual a H y Y es igual a K. ¿Listo? Ahora hacemos un análisis respectivo de su gráfica. Si, por ejemplo, el coeficiente de la variable de mayor grado, este numerito, vendría a ser mayor a cero, entonces la función decimos que es cóncava hacia arriba, o sea, una parábola abierta hacia arriba. Pues la gráfica sería algo así, ¿ok? Vendría a ser de carácter decreciente en este intervalo hasta llegar al vértice, el vértice evaluado en HK, y luego viene a ser creciente en todo este intervalo. Esta es una función cóncava hacia arriba cuando el coeficiente de la variable de mayor grado es positivo. De esto decimos que el dominio como una función polinómica es todos los reales y la imagen vendría a ser desde este número para y, es decir, incluido el 1, hasta más infinito para y. En otro caso, la imagen vendría a ser y mayor o igual que 1. Es decir, la imagen nace desde el vértice hasta el, el más infinito de y. La imagen siempre nace desde el punto más pequeño del eje y termina en el número más grande, la aproximación de más infinito. Ahora, ¿qué pasaría si es que el coeficiente de la variable de mayor grado, es decir, a, este coeficiente, ese numerito, es menor a cero? Decimos que la función es cóncava hacia abajo. Su gráfica sería algo así. Sería de carácter creciente hasta el valor crítico, en este caso, carácter creciente, y luego sería de carácter decreciente. Llega hasta el punto del vértice y de ahí decrece. Entonces, para este tipo de función, el dominio, como es función parabólica, es una función polinómica, decimos que es todos los reales, es decir, nosotros podemos asignarle cualquier valor de x. Y la imagen sería desde el número o la aproximación más pequeña, que sería de menos infinito hasta el vértice, es decir, hasta 5, incluido el vértice, ¿ok? ¿Por qué? Porque en ese valor la función es continua. ¿Qué decimos? Que y es menor o igual a 5. ¿Por qué? Por los números menores que 5. 4, 3, 2, 1, hasta menos infinito, incluido el 5. Entonces decimos que la imagen nace desde menos infinito hasta el vértice y igual a k. ¿Listo? Consejos. Para realizar el análisis de una función parabólica o una función de segundo grado, chicos, su dominio de imagen se puede hallar de tres métodos diferentes. Para esto, estamos hablando netamente de hallar el dominio y la imagen de forma analítica, ¿ya? Entonces, los tres métodos son los siguientes. Primero, tenemos el método gráfico que a través del análisis de interpretación que les enseñé hace un momento, ustedes pueden hallar el dominio y la imagen directamente de la gráfica. Luego tenemos el método de la función general y luego tenemos el método de despeje, que es el método clásico para hallar la imagen. Vamos con el método gráfico. El método gráfico, para este método tenemos que tener una función cuadrática, ya sea ax cuadrado nomás o directamente toda la ecuación cuadrática de los tres términos. Entonces decimos, si a es mayor a cero, f es cóncava hacia arriba. La misma función de hace rato. Ya sabemos la interpretación. Y si a es menor a cero, es cóncava hacia abajo. Y sabemos cómo se halla el dominio y la imagen. Entonces, así, de esta manera podríamos hallar el método gráfico. Ahora vámonos con un ejercicio.
Analizar el dominio y la imagen de intersecciones y gráficas de la siguiente función. Esta función x al cuadrado, o esta relación, menos 2x menos 3. Y decimos, tenemos esa función. El dominio de esa función es todos los reales. ¿Por qué? Porque es polinómica, no tiene restricciones en la variable x. Y luego decimos, la imagen, como a, es decir, el término de la variable de mayor grado es mayor a 0, en este caso es igual a 1. Entonces, como es mayor a 0, deducimos que la función será cóncava hacia arriba, como hace rato se les explicó. Entonces, para eso tenemos que hallar el vértice. El vértice es igual a un valor para h, un valor para k. Entonces, el vértice para hallar este valor de h se hace de la siguiente forma. Menos b sobre 2a. De esta ecuación, hallemos los coeficientes. A viene a ser 1, b viene a ser menos 2 y c viene a ser menos 3. Entonces, como solo necesitamos a y b, entonces decimos a igual a 1, b igual a menos 2. Entonces reemplazamos, en vez de b ponemos paréntesis y reemplazamos el menos 2. Sobre, en vez de a, ponemos paréntesis y reemplazamos el 1. Este menos con este menos, menos por menos, más 2 lo ponemos en el numerador y 2 por 1 lo ponemos en el denominador. 2 dividido 2 es igual a 1. Ese valor de 1 pertenece al valor de x. ¿Ok? X. Entonces, ese tendría que ser x igual a h. Ahora, para encontrar el valor de y, tenemos que agarrar nuestra función y reemplazar en todas las x este valor que acabamos de encontrar. Entonces decimos paréntesis 1 al cuadrado menos 2 paréntesis por 1 menos 3. 1 al cuadrado 1 menos 2 por 1 menos 2 menos 2 menos 3 menos 5 más 1 menos 4. O sea que cuando x vale 1, y vale menos 4. Esos dos valores que acabamos de hallar conforman el vértice. El vértice está evaluado en h, k. Entonces, h vendría a ser 1 y k vendría a ser menos 4. Ya encontramos el vértice. Entonces, vámonos con las intersecciones, que es para hallar una gráfica un poco más exacta, ¿no? Para hallar las intersecciones con el eje x, ya saben, tienen que igualar y igual a 0. Entonces decimos, agarramos nuestra función y en vez de y le reemplazamos el 0. Entonces 0 es igual a nuestra función con respecto a x. Y esta expresión matemática la tenemos que factorizar. Por ejemplo, apliqué este método de factorización. Dos números que multiplicados nos dé el término independiente y que sumados nos dé el coeficiente b. Menos 3 por 1, menos 3 más 1, menos 2. Entonces cumple. X menos 3 por X más 1 es igual a 0. Cuando tenemos esta situación, el primer factor lo igualamos a 0 y el segundo factor lo igualamos a 0. X menos 3 igualado a 0, X más 1 igualado a 0. Despejamos, X es igual a 3 y X es igual a menos 1. Esas vendrían a ser las integraciones con X. La primera es cuando X vale 3, Y vale 0 automáticamente porque desde aquí empezamos desde ese criterio. Y la segunda intersección, este significa y, la segunda intersección cuando X vale menos 1 y Y vale 0. Ahora vámonos con las intersecciones con el eje Y. Para eso tenemos que igualar x igual a 0. Entonces agarramos nuestra función, que sería esta de acá, y en vez de x le reemplazamos el 0. 0 al cuadrado menos 2 por 0, menos 3. Sería y igual a menos 3. Entonces la intersección con y sería 0 para x y menos 3 para y. Este es un punto. Siempre es necesario dejar en cuenta los puntos, porque esos puntos son los que vamos a tomar en cuenta a la hora de graficar. Vámonos. Ahora, haciendo ese análisis previo, decimos que como va a ser cóncava hacia arriba, como va a ser cóncava hacia arriba, quiere decir que la gráfica va a ser de este estilo. Entonces tenemos que encontrar el vértice. Ya le encontramos el vértice. Ya le encontramos el vértice. ¿Cuánto es? 1 para x y menos 4 para y. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, aquí vendría a ser el vértice. Entonces la gráfica más o menos vendría a ser lo siguiente. Ahora graficamos las intersecciones. Menos 1 para x y 3 para y. 2, 3. Aquí, las intersecciones. Y luego la intersección con y. Menos 3. Aquí. Y pues la gráfica vendría a ser algo así. Ustedes ya tienen que ir tomando en cuenta. ¿Ve? Viene algo así. En una curva, como es cóncava hacia arriba, entonces, así. Entonces, como este valor es menos 4, y aquí está más infinito y, entonces la imagen vendría a ser desde menos 4 hasta más infinito. Ese es mediante el método gráfico, ¿ok? ¿Listo? Y ahora, la gráfica sería algo así, como les acabo de explicar. Ahí está la integración menos 3 para y, menos 1 y 3 para x, y lo graficamos, y con eso deducimos, la gráfica se hace a través de una tabla, ustedes ya saben, y graficamos y deducimos la imagen de la función. Listo, ahora vámonos con el segundo método.
el método de la fórmula general. Para eso necesitamos la ecuación, la misma función que teníamos hace rato, lo vamos a poder hallar mediante otro método. Para esto el dominio es todos los reales, ya saben, porque es una función polinómica. Y para hallar la imagen hay dos pasos. Primero, tenemos que despejar X, ¿ok? Y para eso tenemos que analizar luego las restricciones que tenga Y. Entonces despejemos. En este caso, como está, es una parábola completa, una ecuación general completa, entonces lo más recomendable es aplicar la fórmula general. ¿Qué tenemos que hacer? Esta y que está sumando va a pasar a restar y todo nos va a quedar igual a cero. Luego aplicamos la fórmula general, donde a vendría a ser el coeficiente que la acompaña en la variable de mayor grado 1, b viene a ser menos 2 y c viene a ser toda esta expresión, menos 3 menos y. Entonces, esos valores vamos a reemplazar en nuestra función general. Entonces, sería menos, b, paréntesis, ponemos el valor de b, que sería menos 2, más menos raíz cuadrada de, paréntesis, menos 2 al cuadrado, menos 4 por a. ¿Cuánto vale a? Vale 1. Por c, ¿cuánto vale c? Menos 3 menos y. Colocamos entre paréntesis. Sobre 2 por a, dice. 2 por, ¿cuánto vale a? 1. Entonces, reemplazamos el 1. Ahora, aplicamos propiedades simples, operaciones elementales, menos por menos, más 2, más menos 2 al cuadrado sería 4, menos 4 por 1, menos 4 por menos 3, 12, menos 4 por 1, menos 4 por menos y, 4y. Esa es la propiedad distributiva. Sobre 2 por 1, 2. Sumamos la base de nuestra raíz, lo que tengamos en nuestra base, y sería 2 más menos raíz cuadrada de 4 más 12, 16, más 4y sobre 2. Entonces, para analizar ya despejamos X, ya despejamos X. Ahora tenemos que analizar las restricciones de Y. Analizamos, ¿qué tenemos? ¿Dónde está Y? Y está en la base de una raíz cuadrada. Entonces decimos, ¿qué nos dice la restricción? Cuando ustedes tienen una raíz n de un polinomio en su base, es decir, una ecuación en su base, se dice lo siguiente, siempre y cuando n sea par, es decir, el índice de la raíz sea par, se dice que toda la base de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces decimos 16 más 4y mayor o igual a 0. Despejamos y. Este 16 que está sumando va a pasar a restar y luego este cuadro que está multiplicando va a pasar a dividir. Y mayor o igual que menos 16 dividido 4. Por último decimos y mayor o igual 16 dividido 4, 4. Por el menos, negativo. Y con eso decimos que la imagen de la función es desde 4 cerrado, porque aquí dice mayores iguales que el 4 negativo. Entonces desde el 4 negativo. ¿Y cuáles son los números mayores iguales? Menos 3, menos 2, menos 1, así hasta más infinito, incluidos los decimales. Entonces, de esa forma podríamos hallar la imagen de la función y el dominio de la función, aplicando el método de la fórmula general. Las intersecciones se halla de la misma forma como se las expliqué en un inicio, ¿ok? Damos valores cuando x, queremos hallar las intersecciones con x, y igual a 0, despejamos, factorizamos y demás. La gráfica. La gráfica sería de este tipo. Para graficar necesitamos los puntos de nuestra tabla de valores, y empezamos a graficar. Lo importante era analizar la imagen y el dominio de otro método diferente. Listo. Ahora vámonos con el método de despeje. Para el método de despeje es casi esencial que tengamos la siguiente ecuación, donde solo tengamos un término donde está la incógnita de x elevado al cuadrado. Ahí se puede aplicar un método de despeje fácil, no se hacen los otros métodos. ¿Por qué? Porque es más complicado, digamos, ¿no? Se pueden complicar un poquito ahí con las operaciones elementales, entonces es mucho mejor que apliquen el método de despeje en este tipo de función para poder hallar la imagen. Primero empezamos con el dominio. El dominio, ya saben, es todos los reales, y luego vámonos a la imagen. La imagen son todos los valores que y puede tomar. Entonces, el primer paso es despejar x y el segundo paso es analizar la variable independiente y. Entonces, despejemos x. Tenemos nuestra función. Este 5 que está sumando va a pasar a restar al otro miembro y nos quedaría en el otro miembro menos un medio x cuadrado. Como tenemos con negativo nuestra expresión que lleva la incógnita x, entonces agarramos toda nuestra igualdad y multiplicamos con menos 1. Menos 1 por y positivo, menos y, menos 1 por menos 5, más 5, y menos 1 por toda esa expresión, pero positivo. Ahora, este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro miembro. Y en el otro miembro nos va a quedar x cuadrado por 1, x cuadrado. Ahora, aplicamos lo que es propiedad distributiva. 2 por menos y
menos 2y, y 2 por 5, 10. Ahora, para eliminar este cuadrado, aplicamos su inversa, raíz cuadrada al primer miembro y raíz cuadrada al segundo miembro. ¿Por qué cuadrado? Porque la potencia es cuadrada. Y decimos, la raíz cuadrada con la potencia cuadrada se va, se simplifica por la su inversa y nos quedaría x. Y en el otro miembro nos queda esta expresión, raíz cuadrada de menos, y, menos 2y más 10. Ahora analizamos las restricciones. ¿Qué tenemos? Tenemos una raíz cuadrada de un índice par, ¿ya? Y decimos que todo lo de la base tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces decimos menos 2y más 10 mayor o igual a 0. Este 10 que está sumando va a pasar a restar. No puedo pasar directo esto a sumar porque cambiaría mi inecuación. Entonces es más fácil hacer este método. Y ahora, como toda mi expresión está con negativo incluido mi variable, multiplico toda mi inecuación por menos 1. Menos 1 por 2y negativo sale 2y positivo. Menos 1 por el sentido de la inecuación cambia de sentido. Y menos 1 por menos 10 más 10. Si antes era mayor o igual, ahora es menor o igual. Entonces decimos, este 2 coeficiente de y está multiplicando, va a pasar a dividir. Y por último decimos, y menor o igual a 10 dividido 2. Y eso sería y menor o igual a 5. ¿Cuáles son los números menores iguales a 5? Sería 4, 3, 2, 1. ¿Ok? Entonces, la imagen sería desde menos infinito hasta el 5. ¿Ok? Las intersecciones para ese tipo de función. Para allá las intersecciones con x, y tiene que ser 0. Y decimos, en vez de y le reemplazo a. Ahora, en vez de y le puedo reemplazar el 0 y despejar. Pero ahora, si anteriormente habíamos despejado x, automáticamente en ese valor de y le reemplazamos el 0. Menos 2 por 0, 0. Más 10, 10. Raíz de 10. Raíz de 10 es x igual a más menos un valor positivo de ese resultado y un valor negativo. Empecemos. Cuando x vale 3.16 positivo, y cuando x vale menos 3.16 negativo. Entonces decimos, la primera intersección es 3.16 positivo y 0 para y. Y la segunda es 3.16. Aquí hay un error, aquí sería negativo y 0 para y. ¿Ya? Entonces, no recuerden eso, aquí sería negativo. ¿Ya? ¿Ok? Por este valor. ¿Listo? Vamos. La intersección con y, x tiene que ser 0. Entonces agarramos nuestra función y en vez de x le reemplazamos el 0. Menos 1/2 por 0 al cuadrado, 0. 0 más 5, 5. Entonces cuando x vale 0, y vale 5. Esa es la intersección con el eje y. Vámonos con la gráfica. La gráfica sería este tipo. Recuerden ustedes que tienen que tabularse su tablita, ¿no? O directamente podrían hacer con los datos que ya tenemos. Primero grafican las intersecciones, menos 1, menos 2, menos 3, punto 16, ahí hay un punto. Y luego grafican la otra, 1, 2, 3, punto 16, ahí es otro punto. Luego vamos con la intersección con el eje y. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 para x y 5 para y. Ahí va el otro punto. Como la imagen decía y tiene que ser menor o igual a 5, entonces la gráfica vendría a ser algo así, una parábola abierta hacia abajo. Y listo, chicos, espero que me hayan comprendido. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. O si no, pueden volver a ver el video y entenderle la mejor forma. Hasta aquí sería el video. Gracias.